No se escucha, ¿no? Enseñe la palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora, en que mi corazón anhela oír tu voz. Gloria. Hay un texto, como se trata de la familia, que yo he utilizado para esta mañana. Y es Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 24. Yo voy a disertar en esos versículos para ayudar a comprender la ordenanza del Señor. La ordenanza del Señor. Esos versos son claros cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, cuando escuchamos estos textos, este versículo, dice el papá: bueno, esta enseñanza es para mi hijo. Vengan, niños, siéntense aquí, que esta es la enseñanza que ustedes necesitan. Pero resulta que esta enseñanza no solamente es para esos niños tuyos, sino para ti, porque tú también eres hijo. El problema es que aquí todos somos hijos. Algunos somos hijos que nuestros padres o nuestra madre o algunos de ellos murieron, pero nosotros no salimos del aire. Nosotros tenemos unos padres. Esa calidad de hijo también nos compromete en la enseñanza esta que voy a hacer. Entonces no se trata de que hay la enseñanza para los hijos, no es para nosotros, es para usted. Porque usted quizá tiene vivos sus padres y usted ya tiene sus hijos y sus padres están ancianos y sus padres tienen un sitio, sea con usted o en alguna parte donde vive, y usted tiene ciertos deberes y responsabilidades también con sus padres. Entonces, este asunto, que esta enseñanza es para todos los que son hijos. Yo también soy hijo. Levanten la mano allá los que son hijos. Entonces, esta enseñanza en esta mañana es para todos nosotros, en otras palabras. La Biblia dice que lo que le corresponde al cristiano, desde el contexto cristiano, hacer. Ya que si usted
o aquella época en la iglesia, la gente dejaba la ley mosaica para convertirse a Cristo. Eso le daba la idea a algunos de que ya algunas cosas eran obsoletas y no se podían cumplir, porque ya esta es una nueva, aunque es una nueva alianza, más sin embargo, las cosas aquellas que se escribieron antes se han espiritualizado en una mayor rigorosidad, o sea, más riguroso, más riguroso. O sea, del plano casi material a un plano más espiritual. Es lo que dice, antes fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo que cualquiera que mira, cualquiera que le diga fatuo a su hermano es culpable de juicio. O sea que ya el enojo se convierte en un pecado y allá para que se convirtiera en un pecado tenía que haber un crimen. Entonces fíjese que se ha trasladado a una dimensión más de responsabilidad. Gloria al Señor. Esa responsabilidad es la que quisiera que todos miráramos como padres y todos miráramos como hijos. Porque si citamos el Antiguo Testamento como una ley, donde dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya entra en una actitud justa, que si en el mundo yo vivía mal y no me preocupaba de nada de eso, ahora en el Señor hay una responsabilidad, o sea que con mayor atención debemos de cumplir lo que es de naturaleza. Porque es de naturaleza, si no existiera una ley, es natural que los hijos deben amar a sus padres, donde ellos provienen. Es un acto natural de agradecimiento. Toda persona debe de agradecer el origen de donde se desprendió. Porque ninguno de los que estamos en esta vida, en esta tierra, existimos porque quisimos existir, porque yo propuse. Nadie vive porque escogió vivir. Nadie nació porque escogió, porque cuando eso no teníamos elección. También nuestros padres, ellos dijeron, vamos a tener un hijo de pronto. Eligieron el tener un hijo, pero no en decir que me crearon con un propósito especial, no. Aún a veces somos casi producto de un accidente en el cual ni siquiera nos buscaban, sino que buscaban su placer. Tener una noche agradable, tener algo y por ahí ni se le pasaba a la mente de Hernando, simplemente de un deseo que tenía mi padre de estar con mi madre. Y fui producto de una situación casi egoísta de él hacia su misma persona. Entonces yo soy casi no porque yo quiera o quise, sino porque hubo un ser que quiso que yo existiera. Este ser se llama Dios. Por eso nosotros decimos que provenimos de Dios, porque Dios es el que nos dio la naturaleza del ser en que yo soy. Por lo tanto, eso no quita de que yo tenga que agradecer los medios que Dios utilizó como mis padres para yo venir a este mundo. Porque a mi madre se le pudo haber ocurrido, voy a abortar o este niño no lo quiero tener. Y él o ella, mi madre, decidió tenerme. Y ese es un agradecimiento, porque hoy por hoy cientos y miles de niños no tuvieron la oportunidad que tiene usted y que tengo yo de haber nacido. Porque sus padres egoístamente decidieron que esa criatura debe de quedarse frustrada en el camino. Porque su egoísmo la ha llevado a tener más prioridad por los placeres o por una vida sin responsabilidad o para callar algún pecado, o para callar una situación que ella considera que tiene el derecho. Y eso es lo que hacen algunas que tienen derecho a su cuerpo. Sí tienen derecho a su cuerpo, pero no a la criatura que está en su cuerpo, porque no le pertenece. Y procede a quitarle la vida a esa criatura. Se convierten en homicidas en lesa humanidad, porque está
destruyendo una criatura que no se puede defender, que no puede hacer nada, sino que está a merced del que debe protegerle. Y no le protege, sino que lo destruye. Por eso los verdaderos cristianos no aprobamos el aborto. Es aprobar crímenes. Y por eso el cristiano tiene que mantenerse dentro de esa ley de Dios, el derecho de la vida, el derecho a vivir. Es como el derecho a la libertad. Algunos desconocen el derecho de la libertad. Y algunos que tienen autoridad y algunos que tienen poder, que son dos cosas. La autoridad produce poder y el poder produce autoridad. Y entonces la autoridad la utilizan equivocadamente porque autoridad es hacer posible que sucedan cosas. Ese es el poder, hacer posible que sucedan cosas. Porque se les ha otorgado autoridad para que produzca cosas. En ejemplo, en las democracias, en los presidentes, Dios ha permitido y les ha dado autoridad, pero para que ellos tengan poder de dar bienestares, de dar derechos, de dar a los demás lo que Dios le da a todos los seres humanos. Mire que estoy hablando de esto porque estoy hablando de la obediencia. La obediencia a los padres tienen unos marcos que son legales. Entonces, cuando se habla de la autoridad, yo puedo ejercer autoridad sobre los que están a mi cargo. Y yo utilizar la autoridad para quitar libertad no es verdadera autoridad. Porque lo más sublime que Dios ha hecho es que el hombre, a pesar de que lo hizo menor y que Él es Dios sobre todas las cosas, le ha dado al hombre oportunidad de hablar, de opinar, de hacer una cantidad de cosas. Y Dios no se siente que debe de acabar a esa persona, que debe de perseguirla, no. Dios, aquí la gente maldice a Dios, dice de todo de Dios, y insultan a Dios, tienen concepto de Dios, se alejan de Dios, no aman a Dios. Usted decide si ama a Dios, si lo sigue, lo respeta, pero Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén, amén. No le quita el aire, o sea, le voy a dar más aire al que me obedece y le voy a dar poquito aire de que respire para asfixiarlo. Y entonces el hombre sigue gordo, sigue bien, disfruta de todos los bienes de la tierra, el fruto de la tierra, todo lo produce. Y Dios no los reprime, Dios no los interviene de manera caprichosa, sino que el hombre es producto de su propia desgracia. Cuando desobedece a Dios, se le llama lo que el hombre siembra, eso recoge. Por eso las guerras no es que las manda Dios, son productos del hombre. Y Dios permite que las guerras vengan porque ese es lo que está produciendo el estar de espalda con Dios. Que Dios permite cuando digo permite, espero que me entiendan, es que no interviene para que no suceda. Ese es permitir. Él tiene el poder para detenerlo, pero Él no lo hace. Simplemente deja que corra. No es su voluntad, pero es lo mismo. Es como la voluntad de Dios que tú no te cases con determinada persona porque Dios sabe que te va a hacer daño. Sabe que no te va a ir bien, que vas a ser una desdichada, que vas a ser una persona destruida. Pero Dios no se mete en tu voluntad porque te respeta tu libre albedrío, tu libertad. Entonces, usted se casa y Dios deja que y hasta recibes algunas bendiciones, pero no es porque Dios esté de acuerdo. Él no está de acuerdo con tu desgracia, Él no está de acuerdo con tu destrucción, Él no está de acuerdo con tu fracaso, pero permite que tú tomes la decisión para que tú afrontes tu propia responsabilidad, para que cuando te esté sucediendo las cosas tú no tengas que decir que fue que Dios me obligó o que alguien me obligó, mi papá me obligó, sino que usted es responsable de sus propias decisiones. Por eso el hombre que usa la autoridad para acallar al otro
No amenaza directamente, pero sí la autoridad se convierte en una amenaza. Y la gente no se siente libre de decir, porque si yo hablo o digo, me vienen unas consecuencias. Me vienen vetos, me vienen esto, me vienen expulsión del trabajo, me vienen una cantidad de cosas. Porque también el poder tiene la capacidad de sus bienes beneficiar a alguien, y cuando ese beneficio se ve amenazado porque la autoridad tiene para quitarme la posibilidad de yo tener una vida bien, agradable, entonces yo no estoy de acuerdo. En el fondo, mi libertad es coartada, mis deseos son reprimidos. ¿Por qué? Porque la autoridad no está facilitando el libre desarrollo de las personas, sino que las está conduciendo y embudando al pensamiento del líder, el pensamiento del presidente o de aquel dictador. Entonces, eso es lo que pasa con que el poder es tan peligroso, pero que también el poder es un beneficio cuando se utiliza como debe ser utilizado según Dios. Entonces, hay gente que se dicen ser libres, pero no son libres, están amenazados por la autoridad. Están amenazados porque no tienen libertad de expresión. Y lo más hermoso de los seres humanos es el derecho a la expresión, el derecho a disentir, el derecho a opinar. Y cuando a alguien les es despojado esos derechos, por ejemplo, estoy hablando de los hijos, cuando usted le quita el derecho a sus hijos de expresarse, hasta de disentir de usted, usted enseguida con la autoridad busca un garrote y busca una cabulla y le da uno para que se someta, porque aquí el que manda soy yo, aunque lo que esté haciendo usted es indebido. Pero como la regla es que yo soy el que mando aquí, tengo autoridad, usted no facilita el libre desarrollo de su hijo o de su hija. Y eso es lo que nos está pasando en esta vida, y es que los seres humanos, sea porque haya un gobierno totalitario o un gobierno, la gente es reprimida y no se le da libre. Por eso la democracia es más exaltada que otra cosa que la dictadura, porque la democracia le da el derecho a las personas a expresar que no está de acuerdo. Pero cuando eso falta, ya no es sino dictadura, autoritarismo, uso desmedido del poder y la influencia del poder, porque el poder también tiene una influencia que conlleva a que las personas hagan cosas que ellos al principio, lógico, no hay forma de convencer, porque yo pienso que yo como pastor tengo una autoridad sobre un grupo de hermanos que me han sido agregados para administrarlo. Pero mi autoridad tiene que ser explicativa. ¿Por qué no debemos hacer esto? Y entonces el pastor tiene la obligación de dedicarle tiempo el por qué esto y esto y esto no nos conviene. Pero simplemente decir, no, esto no se hace porque aquí el que manda soy yo. No, yo todo lo puedo hacer, aquí el que manda soy yo, pero ¿realmente mando? O más bien no soy una persona que debo facilitar en que la gente se conduzca en los caminos del Señor de una manera libre y espontánea, pero que sí existen reglas. No se puede decir, porque si las reglas no existen, existe anarquía. Anarquía es que cada quien hace lo que le den gana. No, existen unos principios. Esos principios se hacen y se alinean para que la gente camine por ahí de lo más fácil y deje caminar a otro. Porque es que hay personas que a su parecer le parece bien eso, pero está obstruyendo el libre desarrollo de otras personas. Y eso es lo que tenemos que evitar, que el padre de familia sepa que su hijo está en obediencia, cumpliendo esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los padres son una figura de autoridad y tienen poder para disciplinar. Pero fíjese que dice, el hijo que se somete a sus padres
Cuando habla de someterse, no someterse a todo, no someterse a caprichos, no someterse a injusticias. Nos habla del sometimiento en que es lo que favorece la convivencia familiar, la convivencia social. Si un padre de familia le dice a su hijo, estoy en desacuerdo que seas cristiano y no va más a esa iglesia. Y usted dice, entonces ya no soy cristiano, papá, y ni voy más a esa iglesia porque debo ser obediente. No, porque sobre él hay una ley superior que es la de Dios. Y en este caso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si en mi gobierno, si mi estado me dice que yo debo de renunciar y que no debo ser cristiano, que debo, o de no, o pena de 20 años de cárcel, le digo, Señor, métame los 20 años de cárcel porque yo obedezco a Dios y no abandonaré nunca a Dios. Ahí soy rebelde a su mandato porque su mandato viola el derecho, viola toda regla. Su gobierno es represivo, no se puede. Entonces, fíjese que está la diferencia de los que se someten, pero se someten a unos principios universales del derecho a la persona. El derecho de la persona es tener libertad de creer en el diablo, en Dios y en quien sea. Ese es el derecho que tiene toda persona. Cuando hubo persecuciones hacia el cristianismo, en que se instituyó unas reglas dogmáticas y el que no siguiera esas reglas lo quemaban vivo, los perseguían, lo expropiaban de sus bienes, hacían toda clase de vejaciones y lo mostraban como casi como un perro, como un animal. Y esas son las grandes cargas del pasado, de la lesa humanidad, donde en el nombre de Dios mataron y masacraron a miles de personas, cristianos, sabios y otras personas, el cual hoy por hoy los ateos y otras personas le achacan al cristianismo las muertes. No es el cristianismo, son gentes que se disfrazaron de cristianos para cometer los actos más reprobables en la vida, para hacer cosas horribles en nombre de Cristo cuando Cristo no los ha mandado, sino que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y porque alguien diferenciaba en creencia, ya lo veía como el enemigo y lo destruía. Así no es. Mire, si usted cree en el diablo, el Señor no le manda un rayo enseguida. Usted se está condenando a usted mismo. Usted cuando llega a la final se va a dar cuenta que a quien usted eligió fue la peor opción de su vida. ¿Y para dónde va? Va junto con el que usted está siguiendo. Entonces no es cuestión de que Dios, si ahora mismo dijera no voy a hacer que la tierra de alimentos, porque hay gente que no cree en mí, no, este mundo se hubiera acabado. Dios te da la libertad de creer lo que tú quieras, de amar o de aborrecer a quien tú quieras, porque tú tienes un libre albedrío. Y Dios respeta, Dios es el caballero más maravilloso que existe. Dios no obliga a nadie. Dios no forza a nadie. Dios permite que tú hasta quizás lo cuestiones. ¿Cuánta gente cuestiona a Dios? Usted, amigo que me está escuchando, a cada momento cuestiona a Dios. Ay, ¿por qué Dios hizo esto? Ay, ¿por qué Dios no sé qué cosa? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios mató? ¿Por qué Dios destruyó? ¿Por qué Dios no viene? ¿Por qué Dios no mata al malo? ¿Por qué Dios no me ayuda a mí? Todos los días cuestionamos a Dios. A cada momento cuestionamos a Dios. Muy pocos somos los que le damos gracias a Dios por todo, porque Él es soberano y Señor de todo. Amén, amén. Entonces, esos que todos los días comen y todos los días respiran, aunque cuestionan a Dios, hay gente que tiene poder aquí, se hace más grande que Dios porque de ellos no se les puede decir nada. No se les puede disentir porque esa es blasfemia para ellos. Eso es algo que tiene que hacer, que rompen sus vestiduras y dice, han ofendido a la autoridad y han no sé qué, y ahora hay que hacer ta. Eso somos nosotros los seres humanos.
Por eso nosotros con autoridad somos peligrosos, no sabemos manejarla bien, porque la aplicamos muy mal, porque no la direccionamos bien bajo lo que es realmente poder facilitar lo que Dios tiene para el hombre, hacer posible que el hombre crezca a pesar de circunstancias adversas y diferentes. Por eso, cuando uno va a hacer el papel de autoridad o de Dios, tiene que mirar muy bien qué es lo que va a hacer. Porque a veces viene la competencia. Alguien que quiera como que entrar en su círculo es como entrar a donde hay una aurea de perros, eso de que son asesinos, una aurea, y eso es meterse en ese ámbito. Y dice, no, yo no me meto ahí, me devoran los perros eso. Entonces hay ciertas autoridades que se convierten así, que no se puede llegar entonces por esos países se convierten en perseguidores de pensamientos diferentes. Por ejemplo, ahí vemos a unos países totalitarios, cerrados, que manejan prensa, manejan todo, manejan la vida, quieren marcar a la gente, que todo el mundo piense lo mismo, que nadie diga nada, lo contrario. Ese es lo que algunos modelos quieren de esas clases no, hermano, el ser libre es lo más, es el tesoro más grande que puede conservar un ser humano. Yo no estoy hablando de libertinaje ni de romper leyes, estamos hablando de la libertad del ser humano. La libertad, hoy hay grandes defensores y pensadores, filósofos. Si usted quiere saber de libertad y de autoridad, lea los grandes volúmenes de lo que significa la libertad y lo que significa la autoridad y lo que significa el poder. Y verá que a usted le servirá eso, hermano, para que usted no cometa abuso con sus hijos, no cometa abuso con su esposa, no cometa abusos con su trabajador, ni usted con su patrón. Cuando nosotros entendemos estas cosas, nos volvemos mejores seres humanos. Nos volvemos personas más útiles, personas que comprendemos y entendemos. Y esto no lo aprendemos de la noche a la mañana, sino con la experiencia. ¿Cuántas veces le ha tocado a uno llorar por tener decisiones un poco drásticas y que no están dentro del marco de la libertad, sino de la opresión? Dios nos ayude. Hoy por hoy la gente no está ignorante de lo que yo digo, sino que no tienen libertad de expresarlo. Hay gente que conoce todo esto, hasta los que ejercen autoridad lo conocen, pero ellos tienen miedo de que alguien los desaloje de ese sitio. Y por eso pelearán y harán toda clase de cosas por impedir que alguien llegue y se acerque a sus linderos. El padre de familia tiene que pensar que sus hijos deben de obedecerle, pero no por temor, sino por respeto. Porque lo consideran un padre protector y un padre que ama. Pero el hijo que obedece al papá con miedo, ese no es verdadera sujeción. Si alguien en nosotros seguimos con miedo, deja de ser libertad. Porque el miedo rompe la libertad. El temor, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y donde hay temor no se ha perfeccionado el amor de Dios. Y cuando alguien se siente atemorizado por su autoridad y no con confianza, algo no está funcionando bien en esa autoridad. Y por eso, hermano, cuando sus hijos le tienen miedo y no respeto, usted no tiene autoridad. Usted es opresor. Usted es una persona. Por eso el texto más abajo dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. La disciplina, el Señor mismo la aplica, porque la disciplina es corrección. La disciplina es enderezar. Pero ¿cómo vas a enderezar si no sabes enderezar quiebras?
Porque si yo voy a enderezar algo y le hago la fuerza innecesaria, lo quiebro. Entonces ya no queda ni derecho ni torcido, sino quebrado. Si la autoridad quiebra, si la disciplina quiebra, perdón, entonces ahí no hay ninguna clase de beneficio. Cuando uno pone en disciplina a un hermano en la iglesia, no es para quebrarlo, es para que aprenda, es para que él enderece su camino. Es dándole una oportunidad de rehacer lo que hizo, de pensar que lo que hizo no estuvo bien y que debe de reflexionar para que lo guíe al arrepentimiento. Pero algunos cuando caen en disciplina es como si algo horrible les pasara y entonces se desmandan. Y lo que lloran es el cargo. No lloran por su error que tuvo, sino lo más preocupante de una persona y lo más trágico es perder un cargo. Pero si el cargo es inferior a tu persona, a los ideales cristianos. Por lo tanto, cuando tú caes en disciplina, no debes llorar tanto que perdiste el cargo. Debes de llorar lo que has perdido en tu vida espiritual. Y que Dios te está dando una oportunidad para que recuperes eso que tú estás perdiendo o has perdido. Y Dios es Dios de oportunidades. Dios que abre la puerta al caído. Entonces es la oportunidad que usted debe de aprovechar y no es pensando que, bueno, me faltan 3 días para que me levanten la disciplina y está pendiente a eso y no está pendiente a ver si realmente él aprendió y si hay algo que se ha renovado en su vida. Y ya está detrás del pastor, pastor, ya tengo 1 año, ¿cuándo? Entonces, para mí esa persona no ha aprendido la lección. Porque él no está para estar luego reclamando cargo, como que si la santidad se hace o se tiene es para los cargos. No, la santidad es para ser salvo, para irnos con el Señor, para vernos con el Señor. No la santidad de que para poder tocarle el piano, para poder, no, yo quiero tocar el piano, ya tengo 1 año que fallé y no sé qué cosa y ya dejé de fallar y ya creo que debo tocar el piano y está detrás del pastor para que le dé el piano. ¿Por qué no más bien piensa doblar un poco más su rodilla y pensar, Señor, seré digno? Y si si a ti te parece que ya yo debo hacerlo, ábreme las puertas, pero no se ponga a estar reclamando cargos, diciendo, hermano, ya va 1 año y medio, ya se pasó unos 5 días, como si eso fuera como automático una regla. Si cuando la regla está en tu corazón y en tu vida, ¿cómo es que tú puedes estar con Dios? Entonces uno ejerce autoridad, pero para crecimiento del cristiano, para facilitarle más su posición ante los ojos de Dios. Y así sobre mí hay otro más que puede poner disciplina sobre mí. Y sobre aquel que me está poniendo disciplina hay otro que le puede poner disciplina a él. Porque aquí el más pequeño puede decir, están abusando de mí. Porque la autoridad que está ejerciendo él sobre mí, la disciplina, está viciada de asuntos personales. Entonces uno clama a la autoridad más alta para que revise esa autoridad. Así es que está diseñado nuestra organización. Aquí nadie está suelto. Si yo como autoridad del distrito, autoridad nacional, como presidente de la iglesia, ejerzo autoridad y mi autoridad lo que hace es dañar y destruir familia y hacer, yo puedo ser intervenido y quitado y despojado de mi autoridad. Entonces así funciona, mi hermano, y en lo local también funciona lo mismo. Entonces, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en ellos, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Pero la autoridad tiene 2 filos. Úsala para el bien de los demás. No para causar temor, no para causar cierta incertidumbre. No que coarte la libertad de las demás personas, sino aquella que facilita más bien el libre desarrollo de las personas que están bajo tu autoridad. Gloria al Señor.
Yo he oído personas, hermano, yo mejor me quedo callado porque no quiero ver consecuencias. No puedo decir eso. No puedo opinar eso. Porque tengo miedo, tengo preocupación. Por eso lo que en nuestro mundo social le dicen que la prensa es el quinto poder. Una de las cosas que aterroriza a la gente es caer en manos de la prensa. Los políticos, los corruptos, todos le tienen un pánico a la prensa. ¿Por qué le tienen pánico? Porque ella tiene un poder de exponer las acciones de las personas con libertad. Y cuando un gobierno reprime la prensa para que no diga lo que tiene que decir, ese poder se convierte en un poder dañino. Que solo existe en democracia esa libertad en la prensa, pero en otros países donde no hay libertad de prensa, los periodistas tienen que decirle el guión que les da al que manda. Si dice otra cosa de lo que manda, no lo hacen públicamente por debajo, te hacen todo las cosas que te pueden dañar. Entonces, esa clase de gobiernos, en cuanto al poder que tiene la prensa, le tiene pánico. Pero también la prensa, si no sabe usar su poder, también usa su poder para manipular. Se le llama las cosas mediáticas. Que alguien tenga que pensar de usted lo que usted no es simplemente porque ha sido influenciado por otras fuerzas para degradar de una persona o de perseguir a ciertas. Entonces, fíjese que dije doble filo, es un equilibrio. Tener un poder es una responsabilidad. Si esas personas del gobierno, perdón, de la prensa que tiene un poder, no manejan bien eso, ese poder se convierte en destrucción y daña a las demás personas porque soterradamente recibe beneficio de que el que quiere dañar al otro. Hoy, por ejemplo, han perdido mucha credibilidad muchos noticieros, muchos comentaristas, etcétera, etcétera, porque se huele que detrás hay una situación que no es imparcial, sino que está parcializado hacia una idea, una ideología, una corriente. Entonces, por eso, cuando el poder se usa, deja sospecha. Cuando no se usa bien, deja sospechas. Que hay otros intereses en el fondo. Intereses políticos, intereses proselitistas, intereses de cualquier. Entonces, ellos cuidan de todas maneras que esos intereses no sean dañados y protegerán sus intereses y utilizarán el poder para dañar al que tiene la libertad de que debe de hablar o que debe decir. Y el otro, como no sepa usar, lo que hace es dañar algo bueno, algo que porque simplemente tiene un poder. Los poderes hay que saberlos usar. El padre de familia tiene un poder sobre sus hijos, debe saber usarlo. Si usted tiene un padre, usted tiene que someterse a 60 años, pero ¿qué es sometimiento? No es someterse en el sentido de que el papá lo mande, que es lo que debe hacer, sino hay una honra para esos padres. Y a veces el viejito quiere darle con el manduquito, déjele el derecho que tiene su padre de corregirlo. Pero esos hijos que cuando el padre le habla se le pepa los ojos y comienzan a insultar a su papá, y el papá le tiene más miedo al hijo que el hijo al padre. ¿Por qué? Porque se ha perdido la dirección de qué es ser hijo y qué es ser padre. A quién se tiene que honrar y a quién no se tiene que honrar. Usted tiene que honrar a sus padres. Honrar es respetar hasta sus ignorancias, el derecho a equivocarse. Entonces hay hijos que cojan a sus padres y los ridiculizan.
y hasta sienten vergüenza de ellos y los mandan a callar. Cállese, usted no sabe nada. Esa es una deshonra. Debe guardar silencio y debe respetar. Porque si usted enfrenta a su padre, si usted enfrenta a su madre, usted está violando uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y honrar es no ridiculizar, no humillar, no subestimar. Aunque usted sea un profesional, un médico, un psicólogo, lo que usted quiera, su padre es su padre, superior a usted en jerarquía espiritual y en jerarquía de ascendencia como padre. Entonces esos profesionales que humillan a sus hijos, a sus padres, porque su papá es iletrado, pero no sabe que ese con sus manos que ayuda y su poca fuerza te llevó a la universidad, hizo todo el esfuerzo, esa mamá hizo bollo, hizo de todo y te llevó y te dio todos los estudios. Hoy eres un abogado, eres un doctor, eres algo, entonces ya mira a tu papá con desprecio, sabiendo de que ese esfuerzo, ese amamantamiento que te dio esa madre desde niño, que te quitó la fiebre, que te cuidó, que te guardó en el momento difícil, y luego ya creciste, te levantas contra tus padres y los miras con desdén y menosprecio. Eso no es justo delante de Dios. Tienes que arrepentirte de tus actos y mejorar tus caminos. Amén, amén. El hijo honra al padre, dice la Biblia. Amén. Entonces los padres no deben desesperarse a llevar y ridiculizar o quitarle el derecho a los hijos de tener diferenciación de sus pensamientos, de sus sentimientos. No humillarlos, no desalentarlos, dice en otra parte, no desalentarlos. Nos corresponde otros deberes también nosotros como padres. Alimentarlos, cuidarlos. Eso de que te tengan que demandar para que dé alimento a lo que salió de tu ser, de tu responsabilidad, es un ridículo que un cristiano lo estén llamando ante el bienestar familiar. Es un ridículo. Entonces usted tiene que aprender a cuidar a sus hijos y a cumplir su deber de padre. Esto lo ofrece el cristianismo. Este es el poder del evangelio, el poder que da esto, no el poder para levantar muertos, porque hay gente que puede levantar un muerto, pero no entiende estas cosas y no se somete a estas cosas y eso no vale nada. Lo que vale es lo que dignifica y hace crecer al ser humano. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Entonces, en este caso, cuando hablamos en familia y de familia, tenemos que saber que tenemos derechos, tenemos deberes. Tenemos unas orientaciones maravillosas de la palabra de Dios. En ti serán benditas las familias de la tierra. Amén. En Cristo nos ha bendecido el Señor. Yo tengo que saber más que hace 20 años. ¿Cómo es posible que voy es como la cola del caballo hacia abajo? Creciendo, pero hacia abajo. Hermano, yo tengo 20, 30 años de estar en el evangelio. Pero nudea a la esposa. Insulta y dice cosas horribles y degrada a su propia familia. Y tiene 30 años. Ha crecido, pero como la cola del caballo. Entonces Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a rogarle a Dios que nos ayude en nuestra familia a ser un mejor hijo. Sabe que tu mamá vive a la vuelta y tu mamá está recogiendo por ahí y no tiene nada que comer. Y usted no le extiende la mano a su mamá, a su papá. Más bien vaya a rasparle el cucayo. A ver, mamá, ¿qué hay por ahí? Y la pobre vieja matando, haciendo cebollo, haciendo y criándote a los nietos, a los hijos, a los nietos. Y llevan los nietos a los pobres padres. Allá ellos no pueden, entonces ellos a levantar hijos por ahí desordenadamente y a llevárselo a la pobre viejecita y no le lleva nada. ¿Usted cree que eso es justo? Si ellos se gastaron la vida criándolos ya y los llevó a grande para luego usted traerle a los nietos. Qué bonito, ¿no? Que arranquen otra vez cuando eso debe aprenderlo usted. Lo que hicieron sus padres debe hacerlo usted. Responsabilizarse de sus hijos, de sus hijas.
Y no les conviene que sea una buena abuelita, una abuelita amorosa, una abuelita que no sé qué, porque como ella le saca jugo a la abuela. Una cosa es que en ocasiones se haga, pero estoy hablando de la responsabilidad total. La responsabilidad total no se puede dejar. La crianza de los hijos le pertenece a los padres. Los abuelos por ahí de vez en cuando cuidan un rato y hacen en el momento de ayuda, momentos de ayuda. Pero hay momentos que ya tienen 10 años. ¿Qué momento? Y los hijos grandes, ¿qué momento todavía? ¿Y eso qué? Eso no son momentos. Vamos a apoyar en momentos de crisis, momentos que hay que meter la mano, pero esa responsabilidad la tiene cada uno porque cada uno responderá delante de Dios. Vamos a dejarlo aquí para que no se crezca más. Gloria al Señor. Amén. A ver, los que estén contentos en su casa, den gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno y nos habla. Y estas enseñanzas de pronto no son como las que se imaginan o sueñan algunos. Que hable de las calles de oro, que hable del cielo, del nuevo cuerpo y de las profecías del anticristo. Hay gente que se estremece cuando oye eso. Pero no, la vida que vale y que está más segura en la venida del Señor es el que vive justa y piadosamente. Amén. Así sea que no entienda si cuántos jinetes, si son 4 o sean 5 jinetes los caballos. No entienda cuántas trompetas, no entienda quién es el anticristo ni cómo se llama. No, si usted no entiende eso, tranquilo que eso no es problema. Entienda lo que debe de entender y es nadie sin santidad verá al Señor. Entonces, yo no sé cuántos caballos, no importa, pero el día que el Señor venga, yo me voy con él porque no consiste en tener conocimiento de cosas que son teológicas, son escatológicas. Y no, hermanos, son buenas, no lo vamos a desechar. Pero ese no es la base del cristianismo. Tenga la seguridad que la base del cristianismo es si alguno oye y no pone en práctica lo que oye, yo lo comparo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Pero el que está fundamentado y escucha y pone en práctica la palabra de Dios lo compara como una casa edificada en la roca. Amén, amén. Edifíquese en la roca, no en arena. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vuelvo a recordar, vamos, hermana Sonia, a orar por los que tienen por ahí sus peticiones. Pasa acá y los nombra y así es terminado el culto por usted. Dios me los bendiga, hermano. Nos vemos.